Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con el punto 237, pasamos a él, y dice así: la Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto, uno de los misterios escondidos en Dios que no pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto. Dios ciertamente ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra de creación y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento. Pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Es decir, los misterios de Dios también tienen entre ellos una graduación de nivel de misterio, para entendernos. Hay misterios más en sentido estricto, como dice aquí, y hay otros misterios, bueno, que no dejando de ser misterios, sin embargo, son más accesibles al conocimiento natural. Por ejemplo, la existencia de Dios. Hombre, la existencia de Dios, claro que es algo que supera al hombre, pero también es verdad que el hombre tiene una capacidad natural de conocer la existencia de Dios. Dios le ha dado al hombre una capacidad racional para deducir que tiene que existir Dios. Lo deduzco de la creación. Oye, el orden del mundo no puede ser casual. Eso es absurdo, ¿no? Pensar en que este mundo, toda la complejidad de las leyes de la creación, pues son meramente una casualidad. Oye, mira, no me digas eso, porque eso sí que supone, a veces algunos dicen que no pueden tener fe y luego afirman cosas que suponen tener más fe todavía. Porque decir que el orden del mundo es una casualidad que se ha dado por el azar, dice, hombre, madre mía, no crees en la Trinidad y luego crees, no digo en la sino en una complejidad de millones y trillones y cuatrillones de moléculas perfectamente acopladas y sincronizadas. Mira, eso es, es decir, que sí que existe una cierta capacidad natural del conocimiento de Dios. Aun y todo, no deja de ser un misterio, porque siempre el hablar de Dios es algo que en sí mismo nos supera. Pero hay otros misterios mucho más mucho más estrictos, como son el conocimiento de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro, eso no se puede deducir de la naturaleza. Eso, si Dios no nos lo hubiese revelado, no nos lo hubiese mostrado, ni siquiera el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento podía saberlo por los libros proféticos y por los libros históricos del Antiguo Testamento y por los salmos. O sea, la revelación del Antiguo Testamento no da a conocer con claridad que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso hasta que no llega Jesucristo en la plenitud de la revelación, hasta que no se infunde el Espíritu Santo, eso no está revelado con claridad. Hay pequeños atisbos en el Antiguo Testamento, pero no más. Luego, el misterio de la Trinidad es un misterio en sentido estricto. Tiene que ser revelado de una manera explícita por Dios. Bueno, esto dicho así. Creo que sería conveniente e interesante que hagamos como un pequeño excursus sobre qué significa la palabra misterio. Lo digo porque, claro, nosotros popularmente hablando por la palabra misterio, pues bueno, venimos a decir algo que no está claro. ¿Qué es un misterio? Algo que no está claro. O algo que da un poco de miedo. Bien, pero como os podéis imaginar, la acepción popular de la palabra no es la misma que la acepción teológica de la palabra. La palabra misterio es una palabra que viene viene de una palabra griega que es mysterion, que viene del verbo miein, que significa encerrar, restringir. Queda como restringido, queda como encerrado. En sentido general, este término
significa lo que es imposible de conocer, o también significa un conocimiento valioso guardado en secreto. En la antigüedad pagana, la palabra misterio se usaba para designar pues, ciertas doctrinas esotéricas, como por ejemplo el pitagorismo, otras teorías que únicamente se reservaban para los inteligentes, ¿no? Para los escogidos. Bueno, ese era el sentido un poco de la antigüedad pagana. En el lenguaje de los primeros cristianos, los misterios eran aquellas enseñanzas que eran más bien resguardadas del conocimiento de los profanos. Era lo que se llamaba la disciplina del arcano. Cuando a un cristiano se le estaba enseñando el misterio de la redención de Cristo, se le decía, mira, este es un conocimiento que los que no son creyentes no lo van a entender. O sea, es como dice el Evangelio, con perdón de la expresión fuerte, pero vamos, que es una expresión de Jesús, no echéis las perlas a los cerdos. O sea, mira, esta enseñanza que te estamos dando es un misterio que nosotros lo comentamos entre nosotros, pero no lo propagues indebidamente fuera de nuestro contexto catequético. Así se les decía a los primeros cristianos. Si, por ejemplo, se les decía, mira, la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo que se entrega por nosotros, y fuera de nosotros, pues los paganos de aquel tiempo, cuando les llegaban ecos, cuando les llegaban noticias de que los cristianos veneraban la Eucaristía, etcétera, que comían el cuerpo y la sangre de Cristo, acusaban a los cristianos de hacer ritos en los que pues de canibalismo, porque comen en la carne de unos de otros y comen a los niños. Y entonces inmediatamente comenzaban noticias de los cristianos totalmente sacadas fuera de quicio, ¿no? Incluso también es posible que el incendio de Roma que hizo Nerón lo hizo él acusando a los cristianos de que lo habían hecho, y porque les acusaban de todo tipo de cosas raras, ¿no? Porque no entendían el mensaje cristiano, y si les hablaban de la Eucaristía, pues decían que tenían allí ritos de canibalismo, y si hablaban de no sé qué, bueno, todo era malinterpretar las cosas, ¿no? No sé si nos suena de algo esto. Todo era malinterpretar más las cosas y sacarlas de quicio. Por eso los catequetas cristianos en los primeros siglos decían: mantengamos el secreto del arcano, es decir, mantengamos en sigilo lo que aquí aprendemos acerca de Jesús, porque si se saca de aquí fuera, lo van a sacar de quicio, etcétera. Bueno, esa era la palabra misterio. Los misterios tienen que ser explicados en el lugar santo, en el lugar misterioso. Bueno, ese es el inicio, de cómo era utilizada la palabra misterio en la primera iglesia cristiana. En el Antiguo Testamento la palabra mysterion en griega era un equivalente del hebreo el secreto de Dios. Y en el Nuevo Testamento la palabra misterio se aplica a la sublime revelación de Dios. O sea, es decir, lo que estaba oculto de Dios, el misterio oculto de Dios, se nos ha manifestado. O sea, la encarnación, la vida de Jesucristo, la predicación de los apóstoles, ese es el misterio de Dios descubierto al mundo. En el momento en el que se descubre, ¿deja ya de ser misterio? No, sigue siendo misterio. Es verdad que los misterios se nos descubren, pero como son algo que nos supera, siempre serán misterio para nosotros. Es un misterio que tiene que ser eternamente descubierto. El cielo va a consistir en estar siempre descubriendo un misterio. Y no se agota, y es infinito, y es eternamente novedoso, eternamente amable, eternamente atrayente. Atrayente. Bueno, pues este es el sentido. Algún texto, vamos a leer, por ejemplo, algún texto de Mateo 13, versículo 11 y siguiente. Dice, él respondió: es que a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Aquí le han preguntado a Jesús: oye, ¿por qué
tú explicas en las parábolas que has dicho a tus discípulos y no le has explicado las parábolas a otros? ¿Por qué a unos les explicas más y a otros les explicas menos? Y responde Jesús: es que a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Oír, oiréis, pero no entenderéis. Mirar, miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos se han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Son palabras, y valga la redundancia, misteriosas, estas en las que se nos habla de por qué Jesucristo parece que descubre sus misterios más a unos que a otros. Y por qué parece que sus misterios quedan ocultados, ¿no? A unos y sin embargo a sus discípulos les ha mostrado, les ha explicado de una manera más detallada, aparentemente con más paciencia, más pedagogía, qué significa el misterio de la parábola, de esta parábola del buen sembrador, etcétera. ¿Qué hay que decir? Bueno, hay que decir que no se trata de una especie de decisión caprichosa de Dios de decir, a ti sí, te lo voy a mostrar, a ti no. Es verdad que Dios es libre, y que Dios, nosotros no podemos estar como pretendiendo exigirle explicaciones a Dios de por qué te has revelado al pueblo de Israel y por qué no lo has hecho a otro pueblo. Podías haber empezado de otra manera, podías haber hecho una especie de asamblea de la ONU para que allí se juntasen todos los pueblos y entonces revelarte allí a la ONU en un discurso conjunto, ¿no? Y comunitario. Bueno, pues, no hagamos el ridículo. A Dios no le podemos pedir cuentas de por qué ha hecho las cosas de una forma y no de otra. ¿Por qué se ha revelado a través de Israel y no ha hecho una revelación conjunta de todos los pueblos vía GPS? No podemos hacer el ridículo de esa manera. Dios es libre. Bien, pero aparte de eso, además de este argumento de decir, oye, respetemos la libertad de Dios, que Él tiene sus conductos y sus caminos para revelarse, además también viene a decir otra cosa. Viene a decir, mira, es que los misterios de Dios suelen coincidir con quién tiene hambre y sed de Dios y quién no tiene hambre y sed de Dios. Es decir, aunque no podemos hacer aquí una aplicación matemática del asunto, generalmente Dios se revela a quien quiere conocerle, a quien le busca, y Dios se oculta a quien no quiere conocer. Se dice que no hay razones para quien no quiere entender. Bueno, pues algo por el estilo. O sea, Dios se revela a quien le busca y tiende a ocultarse a quien no le busca. Por eso, en este pasaje de Mateo 13:11 se dice: por eso les he hablado en parábolas, para que no vean para que ni entiendan ni nada. Es como decir, mira, no gasto en ellos muchos cartuchos, no me voy a esforzar en ellos porque no quieren ver y porque no quieren oír. Y sin embargo, en estos que tienen hambre y sed de mi palabra, les voy a revelar, les voy a descubrir ese misterio. O sea que la llave del misterio es una llave que está por los dos lados. Está por la puerta de Dios, obviamente principalmente, está por el lado de la cerradura de Dios, pero también está de otra manera por nuestro lado. Porque un motivo por el que Dios no me ha descubierto un misterio es porque yo no deseo conocerlo, no busco la verdad, no busco el corazón de Dios. Entonces Dios dice, ¿para qué me voy a mostrar a quien no quiere conocerme?
Este parece que es, ¿no?, la interpretación que hacemos de este pasaje de Mateo, capítulo 13, versículos 11 y siguientes. Como lo veis, es un texto que tiene su misterio. Otro texto, Mateo 16, versículo 25. Os saluda, perdón, este es un texto que he copiado equivocadamente, que es de San Pablo. Os saluda Erasto, cuestador de la ciudad, y Cuarto, nuestro hermano, aquel que puede consolidaros conforme al Evangelio mío y la predicación de Jesucristo, revelación de un misterio mantenido en secreto durante siglos eternos, pero manifestado al presente por las Escrituras que lo predicen, por disposición del Dios eterno, dado a conocer a los gentiles para obediencia de la fe. A Dios, el único sabio, por Jesucristo, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay una referencia, pues, del apóstol, una referencia a aquel que nos revela un misterio mantenido en secretos durante siglos. Es decir, que nosotros podemos sentirnos verdaderamente privilegiados porque Dios está descubriendo en la revelación de una manera que la hubiesen envidiado muchas generaciones que nos han precedido. Es curioso que nosotros estemos en la cultura del relativismo, en la cultura del escepticismo, del nihilismo, en la cultura de no creer la verdad. Y dice, oye, pero si justo ahora nosotros vivimos en un momento en el que la revelación de Dios ha llegado a un máximo de apertura, y ahora nosotros nos volvemos escépticos, ahora nos volvemos relativistas, justo cuando la revelación de Dios se nos ha dado en Jesucristo, y cuando el magisterio de la Iglesia en estos 2000 años pues ha llevado a un grado de explicitación tan grande, y tenemos un catecismo de la Iglesia Católica que es abrir el corazón de Dios para que le conozcamos más que nunca. Ahora vamos a ser escépticos y relativistas, y ahora, por eso es grande nuestro pecado. Es grande nuestro pecado de no acoger el misterio de Dios que se revela. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.